canción con swing que eligió. La conozco. ¿Cómo es? Sí. No me voy a acordar el nombre de ella ni en pedo. Baba Mix. Otra que hizo Moco, el Body Positive. Otra que la osempiquearon hasta la médula. Cancelada en mi vida. Bueno, ¿quién es? Vegan Trainer. Yo lo dijo. ¿Cómo era el nombre de la canción? ¿O voy a estar pensando si no? Papá. All about that bass. No. ¿Qué? Ya no la puede cantar más, además. Me extraña. ¿Por qué no la puede cantar más? Porque se desapareció, se desintegró. Se le fueron las curvas. Ah, y era una canción que hablaba de las curvas. Claro. Sí. Y se pegó una adelgazada Se pegó violenta. unos Zempic. Sí. Se puso. Sí. Ah, se vacunó. Como si fueran Se aspirinetas. pegó unos Zempic y ¡Ping! ahora nada. En mínima. ¿Se acuerdan lo que cantaba antes? No, era una joda. No, Bueno. es la canción que traje yo, Quiero aclarar. Bueno. Traje una gran versión. Ya había sonado hace 2 años a propósito de esta misma serie. Adelante, Q. Muy bien. Es una versión única, Ahí va. Conseguí pasaje, ya estoy en misiones, conseguí seguro y no quiere llover, ojalá que llueva. Una versión que sin duda se grabó a altas horas de la madrugada, no por el exceso de sustancias como alguna vez suele suceder, sino porque la canta susurrando, se ve que estaba toda la familia durmiendo. Tiene miedo de despertar a alguien. A mí me da persona de 35 años que vive con su madre, Compartiendo el cuarto, además. compartiendo el cuarto. No la quería despertar. Y se sentía muy, realmente muy transgresor al estar haciendo esto. Fuck. Un saludo a Tengo Diego 35 Ochoa. años, Ya Diego sonó Ochoa. 2 veces en la radio uruguaya su canción. Cucumelos, cuando hablamos de cucumelos hablamos de hongos. Hongos, Y exactamente. cuando hablamos de hongos y series, Sí. y bueno, no hay dos posibilidades, No. me parece, a esta altura del partido. ¡Ay! ¡Qué inquietante! Pero esto no es el mismo ruido Ay. que hacen los de Stranger Things. No sé, no Bueno, me acuerdo de la todo última temporada. ¿Sabes? Yo estaba en la escuela. Bueno, Este, Tienen cosas de Morgan Mogón, pero Sí. me parece que Stranger Things. no vi. Millie la Bobby Brown serie es mayor de la que yo. vas a hablar? ¿No viste ni siquiera la primera temporada? Nada. Bueno, te cuento. No tengo Max. Te Es cuento. Max, ¿verdad? Es Max, pronto HBO Max, pronto Multiahorro Max. Hace un par de años, HBO rompió la maldición de las adaptaciones de videojuegos. ¿Se acuerdan que todas las películas que había, todo lo que había basado en un videojuego eran horripilantes? Bastante chaucha, salvo Resident Evil. Sí, la primera, después hicieron 32 películas. Bueno, pero gozaron de buena salud. No, digamos, por supuesto, ¿no? pero faltaba algo de calidad. Faltaba un Sí. premium, no digo premium necesariamente como esto que lo es, sino algo que estuviera bueno. Que los críticos dijeran, mira, de los videojuegos también se pueden hacer buenas historias. Millones de películas horripilantes. Pero se estrenaba entonces la primera temporada de The Last of Us. Otra historia apocalíptica con... no me deja decir la palabra con Z porque se ofende. No, es que no son. Bueno, pero para que la gente entienda. No son. No son si porque no incluso son, la no manera son. de yo creo que hasta están. Yo no sé si no están medios vivos ellos, efectivamente. Bueno, es básicamente Todo. como, ¿vieron? Lo cuentan en el primer capítulo de la Sí. primera temporada. Esos hongos que agarran una hormiga y la convierten a la hormiga en un Cordyceps. zombie. El Córdice. Bueno, sí, pero a la hormiga la convierten como en un zombie en la Claro, vida claro. real, controlan todo su movimiento. Esto lo empiezan a hacer con los seres humanos. ¿Está? Entonces, al estilo Walking Dead, pero con infectado de un hongo en lugar de un zombie que no sé qué. Son cosas distintas, quédate tranquilo. Por favor, no me saques del aire. Walking Dead basado en una historieta, Last of Us basado en un videojuego. Para que vean que los ejecutivos de Hollywood roban de todos lados porque no se les cae una idea de partida al medio. No fueron ningunos tontos, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque The Last of Us, el videojuego que yo no jugué, había tenido excelentes calificaciones. es una demencia. Yo lo juego como 10 veces yo. Ya Junior lo dio vuelta. Sí, ya lo hace con los pies, maneja el joystick. Una historia que también había sido parte del éxito. O sea, fue los guiones, el guión del Sí, videojuego sí, es estaba tremendo. muy bien. Gráficos apasionantes, música de Santa Olalla, o sea, el videojuego ya tenía música de Santa Olalla. Un Santa Olalla que hace un cameo en la segunda temporada, Sí. tocando la música que él ya había compuesto. O sea, que vivo, ¿no? Después va Gadu y cobra lo que él mismo tocó. En definitiva, un producto premium que había sido llevado a la pantalla por el tipo que había hecho la miniserie Chernobyl, que es también un gran pedazo de televisión de los últimos años. Sí. Y el mismísimo co-creador y co-guionista del videojuego. O sea, venía muy bien parido de Last of Us. Podía fallar, pero tenía con qué acertar y fue un acierto mayúsculo en 2023.
bastante poco tardó, viste que ya ahora esperar una temporada de un año para el otro es imposible. Tardó 2 años. Bueno, es lo mismo que le podemos pedir. Stranger Things, de nuevo, la primera temporada se estrenó con el Mundialito del 80, creo. Sí. Millie Bobby Estaba Brown. Naranjito. Millie Bobby Brown y sacó una foto con Naranjito en el 82, todo, pero no, bueno. En cuanto a la historia, ahora sí, le vamos a resumirla para la gente que no la ha visto todavía. El mundo era devastado por la mutación de un hongo que se metía dentro de los seres humanos y los controlaba, los transformaba. ¿Cómo llegan al hongo los humanos? Bueno, con mucho trabajo. Son hongos que siempre estuvieron entre nosotros. Mutan y ahora sí nos pueden afectar. ¿Cómo se contagió la primera persona? Bueno, comió muchos hongos en una ensalada. Pero después, ñac. Puede ser por el aire. O por el contacto con infectados. Exactamente. Los infectados se vuelven irracionales. Atención, a diferencia de los zombies, o sea, a diferencia de los zombies, solo puedo decir, en los primeros tiempos de la infección son rapidísimos. Obviamente hay zombies rápidos, están los de 28 días después. Sí, pero acá está como que hay etapas en los contagios, sí, digamos. Y veo como que se van haciendo cayush, pero bueno. ¿En el juego o en la serie? Ya no me acuerdo cuál. Ahora ya no yo te corrijo, vos decime. Dicen cómo se llegó al... En la serie, el primer episodio en la Indonesia. Primera escena. Creo que sí, es en Indonesia. Es en ¿no? Indonesia. Es en No, Indonesia. pero digo, ¿cómo estaba contaminado? La harina estaba contaminado. Lo mencionan claro. En la serie. Seguramente en el videojuego también. Después a partir de eso, ñaca. Pero bueno, los infectados atacan a los que no fueron infectados. Una mordida alcanza para el contagio. Y dependiendo de la zona del cuerpo, te transformas en cuestión de horas o de minutos. Te muerden el tobillo, tenés unas horas para disimular que no te mordieron y cagar a todo lo demás. Te muerden el yocue, te cuentan hasta 10 y ya estás queriendo... El tiempo depende de si te lo notan. No, de la zona del cuerpo en la que te muerden. Como que tiene que ir subiendo. O sea, te muerde más arriba, te transformás más rápido. No, a los efectos, acá no se da, pero por ejemplo en Walking Dead. Por si hay alguien en la audiencia. Por supuesto. Que No, en Walking Dead existía la alternativa de la amputación, digamos. Acá no. En la serie yo no he visto, digamos. Nunca tienen a mano los instrumentos tan rápido. De hecho, había un personaje bastante importante en Walking Dead que le a un par, por lo menos. A uno creo que le amputaban una mano y a un viejo le amputaban una pierna. Sí, en la primera temporada. No. Segunda. Tercera. Bueno, pero No me acuerdo. Cuarta. Quinta temporada. Sexta temporada. Al padre Maggie, ¿no? ¿Era? Sí, Pasa la el patata. papá de Maggie. Es cuando llegaban a la cárcel. Sí. Claro. Le amputaban una pierna, entonces expertos en zombies. te mordieron la pierna Yo creo antes que vi que se 2 capítulos. extienda como una suerte de gangrena veloz. Sí. Acá en The Last of Us no es una Por lo alternativa. menos que se no maneja. barajan esa. Se boletea. Exactamente. Que después cuando vos veías fotos de filmaciones tenía esa parte envuelta en verde. Claro. El croma que utilizaban. Porque no se había querido dejar cortar el brazo en la vida En la real. vida Claro, real, claro. increíble. No, Eso no, te La dan buena guita. pierna. Herschel. Bueno, en este Herschel. contexto, entonces, quedan bastiones de humanidad, como siempre, somos peores que la cucaracha, regenteados por grupos fascistoides, que seguramente en 2013, cuando salió el videojuego, parecían muy lejanos, ¿no? Entonces, en este caso, en la zona de cuarentena de Boston, una ciudad que Sí. sabemos que es de tu placeridismo, Sí. uno de estos sitios que van quedando está el recio Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal, que en 2023 estaba hasta en la sopa, ahora está ponerle en el ramen. Ahora vienen los Cuatro Fantásticos, pero Sí, fue un momento de saturación. Sí, pero además está en un momento. Tiene que aprovechar. Sí. Yo creo que compró 2 apartamentitos, los puso en alquiler. Sí, capaz En que algo más. Gladiador también. 2 también. Exactamente. Bueno, al principio de la primera temporada, No. le dicen. Solo. ¿Qué pasó? No, Ay, había algo. Cosas zombies. Perdón, zombies no, cosas infectadas. Al principio de la temporada le encargan que lleve de un sitio a otro a la adolescente Ellie. Y bien en el primer episodio nos enteramos que ella es un cargamento muy preciado porque es inmune al hongo maligno. O sea, fue mordida, mas no fue infectada. Después nos vamos a enterar el origen de todo eso, por qué es inmune. Esta primera temporada tenía muchos saltos temporales. Veíamos, por ejemplo, y es increíble, que está bueno cuando te lo muestran en el primer día de contagio global. Esa cuando están todos, salen cagando y no saben qué está pasando, los helicópteros, los aviones que se estrellan. Pero la acción, el presente es 2023, 20 años después de que se reventara todo en 2003. En Uruguay en 2003 no habíamos terminado de salir de la crisis, calculo que ni nos dábamos cuenta. Siempre estaban los hongos dando vueltas por ahí. Pero bueno, la primera temporada de 9 episodios era la misión de Joel, de llevar a Ellie, interpretada por Bella Ramsey, que era la niña Mormont, Sí. en Juego de Tronos, El oso. genia absoluta, La el casa. oso,
genia absoluta, y acá lo sigue demostrando también, a un sitio en donde los rebeldes ante el fascismo, que obviamente también tenían su propio tipo de fascismo, querían crear un antídoto a partir de la sangre de ella. Esto era fundamental en la serie, cómo iba cambiando la relación entre ellos, porque Joel, y lo vemos al principio, había perdido una hija de su edad, 20 años antes, entonces ella había perdido a todos sus seres queridos, iban formando una relación, mientras recorrían ese Estados Unidos infectado. La serie funcionaba de nuevo, porque era un producto premium, no necesitaba que hubiera jugado ni un minuto del juego. No. Y además construía un mundo post-apocalíptico bastante más verosímil que otros que habíamos visto, en tanto esa posibilidad real de que 20 años después las personas siguieran sobreviviendo, cómo se organizaban, qué comían, etcétera. Todas esas cosas estaban muy bien. Pero eso fue en 2023. 2 años después, 2025, retoma la serie 5 años después en el universo. O sea, 5 años pasaron desde el final de la primera temporada. Joel y Ellie regresaron a una temporada más corta, que tiene solo 7 episodios, en lugar de los 9 que había tenido la anterior, que casi de arranque se manda una gran Game of Thrones, pateando el tablero. Sí, bastante más allá que Game of Thrones. Bastante más allá. Algo que pasa en el videojuego. Sí. Pero que la magnitud que tuvo en la serie... Sí. Que por supuesto quienes habían jugado el juego o quienes más o menos estaban al tanto de la industria de los videojuegos en los últimos años sabían lo que iba a ocurrir, pero bastante bien se lo fueron guardando. O sea, quisieron, y esto está genial, que la gente que no había jugado el videojuego pasara por ese momento. Y seguro que había muchos que habían jugado que esa noche estaban con el celular filmando las reacciones del familiar que no jugó. Del familiar que no había jugado. Tiene un esqueleto parecido al anterior, en tanto eso de personajes que quieren llegar a un sitio determinado para cumplir su misión, pero de una manera muy distinta. La serie acaba de terminar este domingo próximo pasado, hace dos noches. ¿Y qué tendrá que ver? No me acordaba el título de la columna, lo tuve que buscar. La desmenuza en puntos altos, puntos nachos, y esos intermedios que mejor conocer a la hora de disfrutar esta segunda temporada, que es disfrutable, es recomendable, pero bueno, les doy algún datito más. Muy bien. Puntos altos, esto es breve porque siguen los valores altísimos de producción. Es una serie de billetera abierta, claramente, grandes escenarios, unos efectos especiales para que no sepas qué parte de los grandes escenarios es por computadora y qué parte no. Buenas actuaciones, buena música, buena fotografía. Es una serie aspiracional, es lo que quieren ser la serie de Prime Video y nunca lo consiguen. Es de Last of Us. Punto. La plata está, y se nota, bien puesta bien porque puesta. Jeff Bezos tiene Prime Video. Cuando ves las series de Amazon Prime que tienen 18 canciones de los Beatles en un episodio, decís cuánta guita pusieron acá, pero siempre les falta un puchín. Otro punto alto que tiene que ver con la trama, que las acciones tienen consecuencias. Hay algunas ficciones, pero también en la vida real, sobre todo. Estamos en la era, no del todo vale, sino del me chupa un huevo total. Estamos en la era de me chupa un huevo total. El tema lo va a arreglar otro, a mí nadie me van a reclamar nada. Por supuesto fomentado por la clase política del mundo que tensan el tejido social haciendo y diciendo lo que se les canta sin medir las consecuencias. Pero acá estamos para hablar de televisión. No digo que esta sea una serie sobre justicia, ni que en este mundo de los hongos el que las hace las paga, pero sí, abro comillas, el que las hace corre un importante riesgo de pagarlas después. Y eso es una de las cosas que te quiere decir la serie, sobre todo en esta segunda temporada, pero engancha con la anterior. Y es una temporada muy diferente y para mí también hay un punto alto con lo que se agrega. Por ejemplo, la primera era más un western de ir recorriendo locaciones, enfrentando villanos que a veces eran hongos y a veces eran personas malas. Acá va por otro lado y tiene, por ejemplo, una psicóloga que aparece poco, pero está muy bien, interpretada por Catherine O'Hara, la madre de Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito, la madrastra de Winona Ryder en Beetlejuice. Está muy bien. Isabela Merced, que está a punto de debutar como la mujer halcón en la película de Superman, y es la que había hecho Dora la Exploradora y había hecho un montón de cosas más. Es la optimista Dina, un papel que está muy bien, sobre todo por qué distinta que es a Ellie. Y después Kathleen Dever es Abby, que se convierte en uno de los personajes más odiados de la serie, que cuando salió el casting, todos en Twitter decían, pobre mujer, cierren el Instagram porque la van a matar. Están bien las nuevas dinámicas, están bien las nuevas locaciones, lo que hay de cambio está bueno. Y también está bueno, sin contar mucho, y acá quiero aclarar que yo no jugué el segundo videojuego tampoco, porque hay algunas críticas que vienen del lado de las diferencias. Para mí hay riesgos narrativos que se toman en esta segunda temporada, que están muy bien. Hay gente que dice que el segundo juego tomaba más riesgos narrativos, sobre todo en lo que tiene que ver con hinchar por determinados personajes o no. Acá está claro por quién va a hinchar el público, pero no es una decisión tan sencilla, me parece. Bueno, en el videojuego lo que pasa que, claro, acá lo que agrega quizás lo complejo de esto es que en el videojuego jugás con los dos personajes. Claro. Entonces,
en un momento vos entras a ponerte en la piel de quien pensás que es el villano. Claro. Y no es que jugás con un villano. De alguna manera empezás a jugar y empezás a entender las motivaciones de este personaje y que al final no es tan distinto de lo que le pasa al otro personaje. Que es, bueno, lo que está bien y lo que está mal muchas veces también depende del lugar donde vos estés parado. Y creo que narrativamente lo que entras a ver es que las motivaciones son muy parecidas de los dos. Sí. En este caso, de las dos. De las dos. De las o vas. Sí. Por eso es el nombre de la serie. Así que bien, pero puntos al tacho, pero unas cositas nomás. Unas advertencias. Más allá de que lo nuevo suma, no es, para que lo sepa la gente antes de verla, no es la segunda temporada tradicional de una serie. Básicamente porque arranca un juego nuevo y se nota que es como una historia nueva. No se centra en los personajes, los protagonistas acostumbrándose a su nueva vida. Decide hacer aparecer estas mencionadas consecuencias y a empezar una nueva vuelta de esos famosos que tanto conocemos, ciclos de violencia, que la raza humana conoce demasiado bien. Es fresco, le viene bien el cambio, pero puede que no sea la segunda temporada que estaban esperando. Sobre todo, obviamente, si no saben nada del juego. Claro. No es la segunda temporada que están esperando, sépanlo. Y lo otro... No, clarísimo. Es clarísimo que no es la segunda temporada. Por supuesto. Decía que construyen un mundo 20 años después del apocalipsis. Te lo crees, pero hay pequeños momentos en que mágicamente encuentran una reliquia en perfecto estado. Y vos decís, 20 años después. En las estanterías hay algunas revistas sueltas. Un mundo que hace 20 años que no fabrica papel higiénico. No puede quedar una sola revista en una estantería. No, bueno, es cierto, pero también... A mí eso me distrajo. No, también es cierto, acá yo lo puedo entrecruzar, digamos, Sí. con algo, hablamos el lunes del Eternauta, que en estos desastres globales, es cierto que el excedente de producción que va a quedar Sí, quedamos muy poquito. es gigantesco. Si vos realmente es una cosa de esta, de que queda el 0,5% de la población mundial... Cierto. La cantidad de producción que te va a quedar de reserva y de cosas que van a quedar, porque además es eso, hay objetos que carecen de interés. Sí. ¿Quién se va a ir a meter a una casa de música a llevarse guitarras? Es poco probable, digamos. Es poco Sí, probable. alguno se va a llevar, pero no o sea, creo que va a primar. Es más probable que te vayas Pero la a vivir. relación papel higiénico revista. Ojalá Tiene nunca un lo poco más sepamos. de- Ojalá nunca lo Porque sepamos. recordemos que acá hubo 15 días que se agotó el papel higiénico del mundo. Sí, el alcohol. Por eso en me gel. preocupaba un poco de las revistas. Pero tengo un par de puntos, Nachos. Sí. De puntos bajos. A puntos bajos. No afectan lo que la gente pueda disfrutar o no de la serie, o quizás un poco sí. El primero es el cliché. Al hablar en la primera temporada, porque fui a buscar lo que yo había dicho, está todo guardado, marcaba como punto, Nacho, ese cliché de terminaba una pelea y mostrabas que te habían mordido. En la serie pasaba 32 veces. Acá el que me pudrió y que se arrastra de la primera es, y es sin spoiler porque van a ver que pasa muchas veces, es el cliché del balazo a último momento. Ya sabemos que la bomba siempre se desactiva cuando faltan 3 segundos, pero esa cosa de que te están por y ¡pa! Y siempre llega una bala de alguien que acaba de aparecer en escena y que llegó en el punto justo, para mí pasa demasiado. ¿Está? Me distrajo. Y lo otro, que es una advertencia, pero es una advertencia fuerte, por eso lo puse casi como un punto Nacho o Nachito, que es mid-season finale. No es que el final, sí. no es que el final esté mal, no lo voy a spoilear, pero es un final de gancho, que sabemos que vamos a tener que esperar de repente 2 años. Pero además te agrega una escenita final que refuerza, obviamente si sabés lo del videojuego, un poco lo contábamos, es que lo que acabas de ver es media temporada. ¿Ah? No es Netflix que te las estrena con un par de meses de diferencia para... porque como no te las quiere estrenar una vez por semana, te tiene ese vericueto legal. Pero la temporada 2 se siente, se sabe como parte de algo mayor y eso disminuye el disfrute cuando terminó de, pero si es así, esperar 2 años. no tiene fecha de Sí, a mí confirmada. no se me hizo. A mí un poquito. Claro, puede ser, digamos, es como. ¿Es mejor la primera? Yo, Tiene la historia, Te es diría, mucho más... no me lo contestes ahora, pero nos vamos a mandar un minuto donde tenés que La contestar historia es ahora. mucho más directa, mucho más fácil de contar. Estás reconociendo un mundo por primera vez y tiene una jirafa. En ese sentido es mejor la primera. no, tiene algunos episodios emblemáticos, digamos, que son tremendos, ¿no? El flashback a la pareja con la que se encuentran ellos. Claro, es hay maravilloso. alguna cosa que está muy bien. Acá muy como bien flashback hecho. el penúltimo está muy bien. Porque cubren un hueco de la trama que no te Terrible. había decidido contar, No. que te lo quiso contar después y está maravilloso. Claro. O sea, el penúltimo vendría a ser el 1,5.
Claro, es tremendo Y episodio. está bien elegido poner ahí al final porque habla también de todos estos ciclos y estas cosas. En definitiva, una segunda temporada que no se duerme en los laureles de la primera, pero que a la vez nos deja con la sensación de haber visto media temporada, pero recomendable al 100%. Sí, sí. Y además, claro, lo que tiene esta temporada es que tiene un shock. Sí. Pero toda una Por lo temporada menos para un shock que yo creo que no es comparado. Uno lo primero que piensa es Game of Thrones, pero ni siquiera. Bueno, Ned Stark era el penúltimo Sí, te episodio deja. de la primera temporada. A Sí. partir de ahí sabías que nadie estaba a salvo. El siguiente shock grande es el hijo, creo. Y después cuando pasa lo de Jon Snow, que decís, no puede ser. No puede ser. Pero esto es como... Yo creo que tiene un desafío en algún aspecto de la serie de sostener el interés. Y creo que en ese sentido lo sostiene. Sí. Sí, hay que ver el futuro. Hay que ver a futuro. Sobre todo cuántos años van a pasar para que estrenen la tercera. Para mí es temporada. comparable a Walking Dead. Yo creo que tiene cosas, sí, sin duda Walking Dead. Lo que pasa es que maneja esto del mundo posapocalíptico. Sí. Básicamente lo que termina contando es de la miseria humana. Sí. Pero también eso que está bueno, que Walking Dead fue de los primeros que lo hizo fuerte, que es el mundo post-apocalíptico continuado. No. El mundo post-epidemias, post-arranque de epidemia no zombie. inmediato. Claro, cómo armamos las ciudades con los zombies alrededor. Claro. Que es básicamente como la arquitectura hostil. Bueno. Bueno, Chiquito, muchísimas gracias. Lo dije y lo pensé. Vamos a vamos a seguir con Medio Monstruos el jueves, ¿no? Ay, ¿qué será? ¿Es No doy peludo? más pistas. ¿Es peludo?